En su presencia yo me gozaré y danzaré para Él. En su poder me deleitaré, porque grande y bueno es. El Ministerio de Misiones, Operación Sin Fronteras del Centro Evangelístico de las Asambleas de Dios presenta su programa Principios Bíblicos. Y para siempre es su misericordia, porque grande es Él y para siempre es. Preparando a la iglesia en tiempos de persecución. ¿Por qué este tema? ¿Por qué preparando a la iglesia en tiempos de persecución? ¿Por qué? Porque justamente en estos tiempos, no sé si usted se ha dado cuenta, se habla tanto de persecución. Se habla y se teme. Hay muchos cristianos que tienen temor, hay muchos cristianos que están asustados. Hay algunos que han venido a la oficina, en horario de oficina, y me han dicho: pastora, ¿qué hacemos? Nos van a perseguir. Y algunos yo le he visto su rostro hasta como que veo que tienen pánico. Y es un temor así muy grande. Entonces eso me pone a pensar, ¿no? ¿Estamos nosotros preparados en caso de que viniera una persecución a la iglesia? ¿Qué dice la Biblia al respecto? ¿Habla la Biblia de que habrá una persecución a la iglesia o no habla la Biblia de esto? Y si habla, ¿qué debe hacer la iglesia en tiempos de persecución? ¿Sabemos qué debemos hacer? ¿Asustarnos? ¿Ponernos pálidos? ¿Temblar nuestras rodillas? Oh, ¿qué dice la Biblia? Veamos. En esta noche estamos viendo el tema preparando a la iglesia para los tiempos de persecución. ¿Por qué este tema? En primer lugar, hermanos, Jesús anuncia que habrá persecución. Amén. Esto es algo que Jesús lo anunció. Hace un momentito escuchábamos una noticia de que en Somalia los cristianos son decapitados. En otro país los cristianos son tomados a prisión. O sea, hay otros países donde hay persecución a la iglesia. Porque Jesús anunció que vendría una persecución a la iglesia. Ahora, Jesús no solamente dijo que habría persecución. Jesús dijo que hay 3 clases de persecución. Y eso es lo que nosotros debemos entender, hermanos, para saber cómo reaccionar ante esto. La primera persecución de la que habló Jesús es la persecución del judaísmo oficial. La segunda, la del gobierno romano, y la tercera, la de su propia familia. 3 clases de persecución. Yo quisiera que usted abra sus Biblias en el libro de Mateo capítulo 10, versículo 17. Mateo 10, 17. Yo creo que ninguno de nosotros quiere vivir estos tiempos de persecución, ¿verdad? Ninguno de nosotros quiere vivir eso. ¿O hay alguien aquí que lo quiere vivir? Ninguno, ¿verdad? Pero así no lo querramos vivir, sí debemos conocer, hermanos, porque no sabemos lo que puede pasar, pero sí sabemos lo que dice la Biblia y debemos conocer cómo enfrentar estas situaciones. Mateo 10, 17 dice: y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Fíjese bien, Jesús le está diciendo a sus discípulos: guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. ¿Quiénes se reunían en las sinagogas? ¿Quiénes se reunían en las sinagogas? Los judíos. Y el Señor le está diciendo a los discípulos: guardaos de los hombres, porque os entregarán en los concilios y en sus sinagogas os azotarán. ¿A quién se refiere el Señor aquí? Aquí se está refiriendo a la persecución del judaísmo oficial. La primera clase de persecución.
Los líderes religiosos, los mismos grupos religiosos, como los grupos de los fariseos, el grupo de los saduceos, líderes religiosos iban a perseguir al pueblo del Señor. Los discípulos seguramente se quedaron sorprendidos. ¿Cómo puede ser que de los mismos líderes de la religión judía puedan perseguirnos? Pero Jesús lo profetizó. Amén. Y esto se dio. ¿De qué manera se dio? Recuerden ustedes, Saulo de Tarso consiguió cartas para perseguir a los cristianos. ¿Y por qué lo hacía Saulo? Saulo lo hacía como un líder religioso de los judíos. Y empezó a perseguir a los cristianos. Los persiguió hasta que logró la muerte de Esteban. Cuando Esteban murió, dice la palabra del Señor que Saulo estaba allí y consentía su muerte. Sin embargo, Esteban decía a Dios que los perdone, porque ellos no sabían lo que estaban haciendo. Líderes religiosos persiguiendo al pueblo de Dios. Yo creo, hermanos, que esto debería de ponernos a pensar un poquito. ¿Saben qué? No se sorprenda si dentro del mismo pueblo del Señor haya gente que cree oposición. Dentro del mismo pueblo del Señor, muchas veces hay gente que se levanta. ¿Por qué? Por envidia o por celos. Se levanta a hacerle oposición a otra persona que también le sirve al Señor. Porque la palabra del Señor dice que aún la persecución vendrá, ¿de qué? Del mismo grupo religioso. Segunda clase de persecución, la persecución del gobierno romano. Veamos Mateo 10, 18. Mateo 10, 18. ¿Ya lo tienen? Dice así: aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí. Aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí. Hermanos, en el año 70 o después del año 70, que fue la destrucción de Jerusalén, los mismos romanos empezaron a perseguir a los mensajeros del rey, porque el cristianismo presentaba una amenaza a la unidad del imperio romano. La persecución a partir del año 70 ya no fue solamente de los líderes religiosos, ya no fue solamente del mismo pueblo judío. La persecución empezó de parte del imperio romano. Porque los gobernadores, porque los emperadores decían: estos cristianos son una amenaza para nuestro gobierno. Y empezaron a perseguirlos. Entre todas las personas que murieron en esa persecución estuvo el apóstol Pablo, estuvo el apóstol Pedro, y hubo alguien que me llamó mucho la atención también su sentencia, y fue Justino Mártir. Justino Mártir fue un hombre que había estudiado filosofía y sabía que había persecución de parte del imperio romano, pero Justino Mártir quería proclamar a Cristo. Había estudiado filosofía, se había convertido al Señor, y él quería llevar a la gente el mensaje de salvación. Entonces, ¿sabe lo que él hizo? Él se vestía con un traje de filósofo, como una estrategia para alcanzar a la gente que le iba a oír, porque él era un filósofo. Y se vestía con su traje, pero él, la filosofía que llevaba era el mensaje de salvación. Y Justino Mártir viajaba por todo el imperio romano, por diferentes lugares, llevando el mensaje de salvación. En una ocasión, él dijo, antes de morir, por supuesto, él habló en uno de sus escritos. Él habló y también lo escribió en uno de sus escritos, porque él escribió una defensa del cristianismo
que se la envió al emperador romano, porque los emperadores atacaban al cristianismo de todo, ¿no? Los atacaban de ateos, los atacaban de varias cosas. Él escribió un libro que era una defensa del cristianismo. Y luego, para enseñar sobre el crecimiento de la iglesia, él dijo esto, mire: no hay raza alguna de hombres en donde no se ofrecen oraciones en el nombre de Cristo. ¿Por qué dijo esto Justino Mártir? Porque en tiempos de persecución de la iglesia, los que se convertían sabían que tenían que hacerlo a costa de lo que sea, y ellos iban, viajaban, pasaban situaciones difíciles y vencían todas estas situaciones con tal de ir y predicar la palabra de Dios. Y en tiempos de persecución, hermanos, imagínense, ahora nosotros no tenemos tiempos de persecución, no tenemos una persecución oficial de una manera directa. Podemos viajar, podemos ir, podemos andar en buses, podemos andar en barcos, podemos ir en avión, podemos ir en tren. Pero en ese tiempo, muchas dificultades, sin embargo, todas esas dificultades las superaron. Y lo que dijo Justino Mártir: no hay raza alguna de hombres en donde no se ofrezcan oraciones en el nombre de Cristo. Eso era un éxito en la proclamación del evangelio. Era un crecimiento tremendo del evangelio. ¿En qué tiempos? En tiempos de persecución. De veras, en nuestros tiempos, hablar de persecución como que nos asusta. Es más, casi ni nos gusta estudiar ni oír sobre la persecución. Se lo digo por mí misma, es el segundo mensaje que hablo sobre la persecución. Pero yo tengo que enseñarles todo el consejo de Dios, y la Biblia habla de la persecución. Amén. La Biblia habla de prosperidad, la Biblia le habla de bendición, la Biblia le habla de sanidad, pero también le habla de persecución, hermanos. También le habla de persecución. Y si no lo hemos tocado hasta aquí, pues tenemos que irlo hablando, porque yo tengo que enseñarles todo lo que dice la palabra de Dios. No solo unas partes, no solo lo más bonito. Nosotros tenemos que aprender todo lo que nos dice Dios a través de su palabra. Este hombre, Justino Mártir, murió como mártir en Roma. Fue muerto por uno de los emperadores. Jesús enseñó que habría persecución de parte de los grupos religiosos, y en segundo lugar, de parte del gobierno romano. Hermanos, si en algún momento se llegara a presentar una persecución a la iglesia de parte del gobierno, de parte de quien sea, hermanos, de alguna autoridad, no tenemos por qué asustarnos. Simplemente piense: Jesús lo anunció, Jesús lo profetizó, y esto es parte de nuestra vida cristiana. Amén. Ay, ahí ya no hay muchos amén. A mí también se me hace difícil, hermanos, tratar de asimilar todo esto. Mientras estaba estudiando estos pasajes bíblicos, ay, me ponía a pensar y me dolía un poquito el corazón y decía: Señor, ayúdame, ¿cómo vamos a hacer nosotros? Pero es que eso es que no estamos preparados, porque solamente estamos de pronto viendo todo lo fácil, todo lo bonito. Estamos viendo un evangelio de éxitos, un evangelio de triunfos. Y sí, el evangelio es de éxito y es de triunfo, pero aún en la persecución Dios nos puede dar la victoria. Y la victoria no significa que nos vamos a librar de la persecución. La victoria significa que en medio de la persecución vamos a ser fieles a Dios. Eso es tener triunfos y victorias en Cristo. Y hay una tercera clase de persecución de la que Jesús habla en ese pasaje bíblico, y esa la encontramos en Mateo capítulo 10 versículo 21. Dice: el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir.
la persecución más dolorosa es la que se da en el seno familiar. Yo creo que duele que se levante gente del grupo religioso, duele que se levante gente de los gobiernos, pero que se levante un hermano de sangre, que se levante su papá, que se levante su mamá, que se levante su tío o su tía contra usted porque usted aceptó a Cristo, esto causa dolor. Y esto es lo que se está viviendo en muchos países del Medio Oriente, donde si se entrega a una persona a Cristo y su hermano sabe, la entregan a los tribunales para que sea puesta en prisión o para que sea muerta. Y eso simplemente es algo que ya Jesús lo profetizó, que iba a suceder. Aquí nos habla que la tercera clase de persecución es la persecución familiar. Quizás nosotros no tengamos que vivir esto de que un hermano o una hermana nos entregue y nos maten. Pero es muy probable que haya familia nuestra que se hayan opuesto a nosotros cuando decidimos aceptar a Cristo. Eso es una persecución. Y hay mucha gente que porque su mamá se levantó o porque su papá se levantó o su hermana se levantó, ya quieren tirar la toalla. Cuando Jesús profetizó que habría persecución familiar. Hermano, si su esposa no quiere a Cristo, si su mamá no quiere aceptar a Cristo, si su hermano no quiere aceptar a Cristo, por eso usted no se va a tirar para atrás, por eso usted no va a volver al mundo, porque la salvación es individual. No se atemorice ante la persecución que pueda vivir de parte de su familia o de parte de sus amigos. No se atemorice. Confíe en el Señor. Ore al Señor, siga adelante y va a ver cómo Dios va a hacer que su familia se convierta a Cristo. Para Dios no hay nada que sea imposible. Jesús advierte a sus discípulos sobre el precio de ser un discípulo de Cristo. El ser un discípulo de Cristo tiene un costo. No es tan fácil como parece. Si estamos con la mentalidad de que todo es fácil, nos va a ir mal, hermanos. En el primer problema que tengamos, ahí nos vamos a quedar. ¿Sabe que el día que yo me iba a bautizar, ese día, yo tenía 15 años y ese día me dio una fiebre como de 40 y un escalofrío, dolor a los huesos, y yo temblaba y lloraba ahí en mi cama que no me podía levantar, y ya era la hora de irme a bautizar. Y mi mami es cristiana, pero ella veía por mi salud, ¿no? Hijita, me dice, no te vayas así porque meterte en esa agua te va a hacer daño. Y yo entiendo que ella estaba tratando de protegerme. Pero esa fiebre, ese escalofrío, eso se vino de un momento al otro, yo no tenía nada. Entonces yo decía, este es el diablo que no quiere que yo me bautice, esta es una enfermedad del diablo y no me voy a dejar vencer. ¿Sabe que no me podía ni levantar? Pero ahí acostada oré, y oré y lloré al Señor. No solo oré, sino que le lloré a Dios. Le dije, Señor, yo sé que tú eres más poderoso que esta enfermedad. Yo sé que tú me puedes levantar. Ya era la hora, ya se estaba pasando el tiempo. Yo necesito ir, yo me tengo que bautizar, Señor, porque yo te quiero servir. Y en ese tiempo uno le decían que no podía hacer nada si primero no estaba bautizado. Y me puse a orar y lloraba y lloraba. Y a medida que lloraba, pidiéndole a Dios que me sane, hermanos, empiezo a sudar, a sudar, a sudar. La fiebre desapareció, el escalofrío desapareció, el dolor a los huesos desapareció, y yo me fui y me bauticé para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque no me dejé vencer, hermanos, de ese obstáculo.
Porque en la vida vamos a tener obstáculos. Ese fue un obstáculo de enfermedad que quiso detenerme. Gracias a Dios no tuve oposición en mi familia para ser cristiana, pero entiendo que hay personas que cuando se van a bautizar se le opone el esposo, se le opone la esposa, le molesta la hija, le molesta el hijo. Inclusive hay gente que ha sido ebria, que ha sido alcohólica y el día de bautizar van y le llevan un vaso de licor para que se tome. Y va a tener una serie de obstáculos. Pero la Biblia dice que vamos a tener obstáculos, que vamos a sufrir persecución, que vamos a padecer por causa de su nombre. Mas el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Amén. No es cuestión de, ay, qué bonito, voy a la iglesia, me doy unos aplausos, me doy una danzada y ya. Eso es bonito, hermoso, pero eso no es todo, hermanos. Van a venir dificultades a su vida y usted tiene que aprender a ser valiente. Usted tiene que aprender a ser fuerte en Dios para vencer. Y usted va a vencer. Porque si Dios está con usted, usted va a vencer. Amén. Y usted va a perseverar y nos vamos a ver un día con Cristo en gloria. Aleluya. Bendito sea Dios. Cuando un miembro de una familia decide seguir a Cristo, dándole lealtad absoluta como Él demanda, y si los demás miembros no deciden seguir a Cristo o no deciden seguirle en ese nivel de consagración, inevitablemente se produce una disensión en la familia. Es como si una espada cayese sobre la familia y produce división. ¿No ve que usted decide aceptar a Cristo y los demás deciden no hacerlo? Entonces es como una división. Usted quiere hacer una cosa y ellos hacen otra. No se asuste. Jesús dijo, he venido a traer división. No es que Jesús quiere dividirnos, sino que eso se va a dar cuando uno acepta a Cristo y el otro no lo acepta. Se crea esa división. Pero eso se va a vencer si usted persevera en Cristo. Amén. Eso no va a ser toda la vida, se va a causar una división, pero usted va a vencer esa división. Usted va a ver la unidad en su familia si usted persevera en Cristo y ora por ellos. Amén. Porque hay una promesa en la que dice que nosotros y toda nuestra familia seremos salvos. Eso no va a ser inmediatamente. Usted tiene que tener paciencia, tiene que estar dispuesto a luchar y a perseverar hasta el fin. Si desea sembrar en nuestro ministerio para que esta programación continúe llegando hasta sus hogares, puede realizar su depósito en el Banco del Pichincha en la cuenta corriente número 33 74 58 98 04. Agradecemos por su contribución. Tu gracia, porque grande es Él y para siempre es su misericordia. Agradecemos su amable sintonía a este programa Principios Bíblicos. Si deseas adquirir este mensaje, puedes comunicarte al teléfono que aparece en tu pantalla según la fecha de hoy, de lunes a viernes en horarios de oficina, o visitarnos en internet www.operacionsinfronteras.org. No te pierdas nuestro próximo programa, donde estaremos compartiendo la palabra de Dios.